Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje es La libertad del perdón. La libertad del perdón. Y recordaba, al preparar este mensaje, recordaba la historia de Christopher Carrier. Un hombre que para los años 70, él tenía 10 añitos. Y salió de la escuela y de camino a su casa, eso fue un viernes, salió de su casa. Y este hombre le ofrece llevarlo porque iba a hacer algo con la familia. Y este niñito de 10 años se monta con ese hombre. Como él dice, bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de los 70. Él se monta ahí. De camino ¿verdad? Era como un motorhome de eso, ¿verdad? Él se va alejando de la ciudad. En un momento dado se detiene y con un picador de hielo, de eso, ¿verdad? Que es un punzón de eso. Él se detiene y empieza a atacar al niño con eso, en el pecho. Sigue su camino y llegan a uno de estos pantanos allá en Miami. Y entonces está allí, él todavía está consciente, niño, saca un arma y le pega un tiro aquí, por este lado izquierdo, ¿verdad? De su cabeza. Encontraron luego al niño con quemaduras, inclusive de cigarrillos. Y lo que él entiende, ¿verdad? Lo que entendieron después, más bien era para ver si él estaba vivo, ¿verdad? Si reaccionaba. Y lo dejó por muerto. Dios definitivamente tenía propósitos con este hombre, ¿verdad? Y estuvo 6 días allí tirado. Y no le pasó nada. Lo encontraron y pudo salir adelante. Perdió la vista y este ojo, ¿verdad? También. Y no, le quedó, ¿verdad? Que no. Pero lo demás bien, ¿verdad? Se pudo recuperar. Ustedes saben lo que es un pantano de eso, con ese olor a sangre y tirado ahí, y que no se lo haya comido un animal, ¿sabe? Definitivamente Dios puso su mano ahí. Este hombre, 22 años después, lo llama a la policía porque el que hizo eso, ¿verdad? Lo confesó 22 años después. Él estaba en un centro de envejecientes, ya muy enfermo, ciego, solo, gravemente enfermo, ya a punto de morir. Él confiesa eso. Y cuando Chris Carrier se entera, ¿verdad? Va hacia allá. Y él da testimonio, de hecho, a través inclusive, ¿verdad? De nuestra denominación, Bautistas del Sur en Estados Unidos, él ha estado, ¿verdad? Dando su testimonio, porque este hombre, ¿verdad? Conoció al Señor, lo perdonó a él y fue allá y se acercó, y cuando le dijo quién era, dice que él empieza a llorar y él le dice, yo simplemente vengo a compartir mi amistad, yo te perdoné. Y es maravilloso lo que él hizo, y de eso, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita. Pero imaginen esa experiencia. Hay personas que con menos no pueden ni vivir. Se quedan en una amargura y una incapacidad de poder funcionar en el mundo, con mucho menos que eso. Pero Christopher encontró, ¿verdad?,
al Señor y el poder que tiene Dios para obrar y transformar, no importa la situación, no importa la circunstancia. Y ese es el mensaje. La libertad del perdón. Cuando nosotros llegamos al Señor, son tantos cambios maravillosos que ocurren en nuestra vida. Dios nos transforma. Para comenzar, estábamos muertos espiritualmente. Él nos da vida. Podemos ver las cosas de Dios que antes no podíamos verlas, disfrutarlos, gozarnos con ellas. Ahora podemos entender la palabra. Ahora podemos estar en un culto y disfrutarlo porque Dios transforma. Nos hace, la Escritura dice, una nueva creación que ahora puede entender. Pero como hemos hablado, pues hay un proceso donde Dios nos va llevando a nosotros. Un proceso que siempre Él está obrando, pero que hemos hablado de Él anteriormente, ¿verdad? Que es distinto en cada cual, porque cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, somos distintos. Pero la promesa es que Dios va a cumplir lo que ha comenzado. Y quiero, ¿verdad?, traer nuevamente, ¿verdad?, parte de mi testimonio con relación al perdón. Quiero compartir eso con ustedes, iglesia. Hace bastante tiempo que no lo comparto. Siempre tocamos por aquí algo del tema, pero hoy en propiedad quisiera compartir cómo Dios trabajó conmigo en esa área de sanidad. Porque si el Señor comienza en esa obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo, cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor comienza como que de afuera hacia adentro, ¿verdad? En el sentido de la santificación progresiva me refiero, ¿verdad? Porque la obra de salvación es instantánea. Pero esa obra de santificación, ¿verdad?, es como que comienza de adentro, de afuera hacia adentro, donde va trabajando con nosotros con las cosas evidentes. Y después poco a poco va profundizando hasta el punto de trabajar con nosotros en áreas que ni estamos conscientes de ellas. O sea, y el Espíritu Santo empieza a revelarnos. Así pasó conmigo. Ya yo tenía como 3 años de servirle al Señor. Ustedes saben que yo llevo casi 40 años, ¿verdad? 38 años sirviéndole al Señor. Yo llevaba ya como 3 años para ese entonces. Ya yo le servía al Señor en los jóvenes, en diferentes cosas. Aquí en la iglesia, yo creía que yo había perdonado y un día en que yo estoy compartiendo mi testimonio, el Señor, ¿verdad? Yo estoy convencido de eso, ¿verdad? El Señor habló a mi corazón, ¿verdad? No con palabras audibles, pero habló a mi corazón claramente, porque aún a pesar de esos 3 años que había pasado sirviéndole al Señor, cuando yo contaba mi testimonio todavía me dolía, me entristecía, seguía sangrando. O sea, me tocaba cuando yo compartía lo que había sufrido por causa de mi testimonio, porque ustedes saben que ¿verdad?, mis padres se divorciaron y fue bien difícil y caí, tomé el camino de las drogas y de la rebelión y bueno, muchas situaciones pasaron y Dios entonces me muestra: tú no has perdonado, por eso todavía te duele cuando tú lo cuentas. Y me dijo algo más también. Me dijo, y esto, bueno, el Espíritu Santo, porque me dijo, y cuando tú cuentas eso, a ti te gusta que la gente tenga como que te tome pena, como compasión de ti. Eso también, eso es porque tú no has perdonado, tú no has sanado. Tú tienes que sanar, Joel. Tú tienes que perdonar. Así que entro yo en un proceso, después de 3 años de cristiano, que el Espíritu Santo me muestra eso, a sentarme con Él. ¿Qué pasa, Señor, conmigo? ¿Verdad? Y el Señor ahí empieza a trabajar de una manera muy especial, que yo quiero contarle a ustedes, ¿verdad?, cómo Dios trabajó conmigo en esa área. Y es que a mí me duele en el corazón, y esto es constante como pastor, escuchar hermanos, hermanas, que aún después de muchos años, todavía siguen sufriendo por lo que ellos vivieron. A veces reciente, pero generalmente cosas que vivieron inclusive en su niñez, y todavía siguen cargando eso y sufriendo eso. Y eso de alguna manera inclusive ha modificado cómo se relacionan, ¿verdad?, con los demás, porque están heridos.
Y el Señor no quiere eso. Cuando el Señor nos llama, un versículo maravilloso de la Escritura es que, y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres, libres de toda esclavitud. Y esto es parte importante, porque en este mundo que mucho se sufre, que muchas injusticias, abusos, maltratos, solo tú a lo mejor y nadie más sabe lo que tú has vivido. Pero Dios también lo sabe. Y Dios quiere sanarte a ti completamente. Él hace eso. Así que vamos a ir a la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, del 9 al 13. Y de ahí vamos a partir para ver qué el Señor nos tiene que decir con relación al tema de hoy. Y les invito a estar en pie para leer la palabra del Señor, Mateo 6, del 9 al 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Cuando nosotros analizamos la oración del Padre Nuestro, nosotros vemos que todo lo que se está orando es algo que, ¿verdad?, que estamos pidiendo al Señor para que Él lo provea. Es una acción del Padre en favor de nosotros, sus hijos. Y dice ahí: venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Todo es una obra de parte del Señor, que absolutamente en nada depende de nosotros, es la obra de Dios. Sin embargo, hay solamente una petición condicionada en esa oración del Padre Nuestro. Y nosotros la vemos en el versículo 12. El versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y está hablando, no está hablando de deudas ahí económicas, está hablando de perdonar. De perdonar. Jesús lo da como un hecho, fíjense, lo da como un hecho. El que ha sido perdonado, perdonará a sus deudores. No lo pone ahí como que es algo que tú puedas elegir, ¿verdad?, opcional. No. El que ha sido perdonado, perdonará a sus deudores. El que ha sido perdonado de sus ofensas, también perdonará a aquellos que le han ofendido. Eso es lo que dice ahí. Si lo fuéramos a decir en otras palabras, ¿verdad?, lo que está diciendo el Señor aquí en esta oración es que un corazón que no perdona es un corazón que no ha sido perdonado. Un corazón que no perdona, viendo lo que dice la palabra, refleja un corazón que no ha sido perdonado. Y me encantan estos silencios, porque están escuchando lo que dice la palabra. Así que hay una pregunta: ¿dónde estoy yo? De hecho, es interesante que en esa oración del Padre Nuestro, lo que se reafirma, lo que se enfatiza, luego de haber terminado esa oración, donde el Señor dijo amén, es precisamente el tema que estamos hablando. Sigamos leyendo Mateo 6, 14 y 15, y dice así la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si Jesucristo hace tal énfasis, es importante que nosotros prestemos atención a lo que dice la palabra. Y es posible que algunos, ahora leyendo estos versículos, ¿verdad?, que salen textualmente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, se pregunten: pero espérate, ¿y mis pecados han sido perdonados?
Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Conocemos lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Cristo, al que se ha arrepentido de corazón, Él ha perdonado todos sus pecados. Sabemos que por gracia es que somos salvos, ¿verdad? Que la salvación es un regalo de parte de Él. Así que definitivamente no es que el Señor está poniendo en nosotros y en nuestras obras la salvación. No. Pero lo que está implicando es la importancia y lo que implica y lo que por definición nuevamente un cristiano es. Un cristiano es una persona que ha recibido el perdón de Dios total en su vida y por lo tanto ese cristiano perdona para adelante. Lo que el Señor quería señalar y señalarnos a nosotros la palabra es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón con relación a esto? ¿Cómo tú estás? Yo me encontraba con una persona que conocemos a alguien en común y una persona cristiana, una mujer, ¿verdad? Mayor y conocemos a esta persona. Y cuando me encuentro con ella, le hago referencia a que me había encontrado con otra persona que los dos conocemos. Que hacía años, quizás más de 30 años que no la veía. Y yo le digo, mira, vi a esta persona y está igualita. Y me dijo, a mí no me hables de esa persona que para mí está muerta. Una persona cristiana. ¿Cómo está tu corazón? Porque eso es lo que al Señor le interesa, ¿verdad? No es un asunto de la religión, ni de los ritos, ni de venir a la iglesia. Se trata de corazones separados para Dios, santos que quieren glorificarle a Él, no los ritos. Con la mujer samaritana, eso es lo que implicaba el Señor. Mira, ¿dónde debemos adorar? No, mira, si no es un asunto de lugares. Es un asunto del corazón. Lo mismo nosotros vemos en los profetas del Viejo Testamento, en muchos, ¿verdad? Miqueas, Oseas. Mira, yo no quiero holocausto, yo no quiero sacrificio. Yo lo que estoy buscando es un corazón rendido, humillado. Dios no le impresiona lo que hagamos. Dios lo que quiere es ese corazón. Mira, Señor, aquí está. Y como siempre hablamos, estas cosas son imposibles sin Dios. Pero con Dios todo es posible. Él ha hecho provisión de lo que necesitamos para esta obra. Así que damos gracias al Señor siempre. Es por gracia. Aún todos los procesos de esa obra del Señor y de santificación en nuestra vida, todo eso es por gracia. Él sigue obrando. Cuando Jesucristo pregunta cuál es el mayor y más grande mandamiento, le preguntan a Él. Él responde en Marcos 12, 30 y 31 lo siguiente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Así que pregunto, ¿podremos amar de esta manera mientras hay resentimiento, mientras hay amargura en lo profundo de nuestro ser? No. No podemos. No se puede cumplir con este primer mandamiento y este segundo mandamiento si nosotros no hemos perdonado a los que nos han herido y hecho daño. Así que, retomando mi testimonio, allí me encontré 3 años después de haber conocido al Señor, porque los procesos son así. Es posible que hoy sea el día que por la gracia y el Espíritu Santo te muestre a ti que tú tienes que trabajar unas áreas en tu vida y que no puedes continuar así, sin perdonar. Así pasó conmigo. Había estado engañado, mi corazón me había engañado, haciéndome pensar, yo creyendo que había perdonado, pero no, realmente no había perdonado. Y lo que eso ocurre, mire, los mandamientos, cuando el Señor da estos mandamientos, que perdones, lo hace por nuestro bien. Nos hace porque nos ama. Porque Él conoce cuál es el camino de la libertad.
Porque Dios sabe mejor que nadie el dolor del pecado cuando nos aprisionas. Y no hay cosa más triste que uno ser cristiano, un hijo de Dios, que la palabra dice que somos libres, que nos han libertado. Pero siendo cristianos, vivamos como presos. El Salmo 73, 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Así es el rencor y la amargura. Salmo 32, 3: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Un ministro del Señor dijo, y esto yo se los he comentado antes, él dijo que la amargura es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Cómo nos engaña esta carne y el enemigo de las almas? Haciéndonos creer que cuando si yo mantengo ese odio y ese coraje, ¿verdad? Porque ¿verdad? Si yo entonces estoy ganando, no me doy cuenta de lo que estamos perdiendo y quién es el que está sufriendo. Y muchas veces, tristemente hablando, no sufren solos, sufren también los que están cerca. Porque también los que están cerca beben de esa amargura en nuestro corazón. Y el problema con esto del perdón es que es antinatural. Es antinatural. Perdonar no es natural. ¿Qué es lo natural? El que me la hace. Oye, ese versículo que no está en la Biblia, así que se lo saben bien. Eso sí que lo sabemos bien. Porque es antinatural. Cuando en un sentido es aplicar la justicia hacia otro, ahí somos bien. Que una vez escuché a alguien que dijo, no, pero porque la Biblia dice que si te dan una mejilla, ¿qué tú haces? Pones la otra. Entonces esa persona decía, bueno, pero yo tengo 2 mejillas y después. Es antinatural. Al ser algo antinatural, representa un conflicto para nosotros. Y vamos a abordar algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a perdonar si yo no lo siento? Eso es algo que uno escucha. ¿Cómo yo voy a perdonar si yo no lo siento? Como nosotros hemos visto, el perdonar es un mandato de Dios. Y los mandatos se obedecen o no se obedecen. Pero los mandatos no es que se sienten, pero ese es el engaño. Así que si es un mandato, Dios no va a poner como fundamento del perdón sentirlo, porque es que nadie va a sentir perdonar a nadie cuando a ti te están haciendo daño, te han hecho daño. Eso no fluye. Lo natural es el coraje, la ira, la amargura, el deseo que esa persona sufra también. Pero no perdonar. Así que si tú estás esperando sentir, tú no lo vas a sentir. Porque ese no es el camino que Dios ha diseñado para perdonar. El camino que Dios ha diseñado para perdonar es creer en Él. Y como un acto de sujeción a la voluntad del Señor, tú entonces, como un acto de la voluntad, entonces tú decides perdonar a esa persona. Tú decides con la ayuda del Señor, ¿verdad?, no cobrar a esa persona lo que te debe. Pero no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Y antes tú eras esclavo del pecado, pero estamos hablando a los creyentes, y los creyentes no son esclavos del pecado. Así que Dios te ha dado la capacidad a ti de escoger obedecerlo o escoger no obedecerlo. Pero en el Señor tú puedes decidir perdonar, porque ese es su mandamiento. Y cuando tú te alineas con Él, pues claro que el Señor te va a ayudar. Marcos 11, 25 y 26, para que ustedes sigamos, ¿verdad?, viendo lo que la palabra nos dice y lo que Dios te pide a ti y lo que le pedimos al Espíritu Santo que te muestre en tu corazón en este día. Marcos 11, 25 en adelante dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y una vez más reitera la importancia y el peso que tiene esto de perdonar en la vida de los hijos de Dios. A mí me parece que después de la salvación y de recibir ese amor y todo eso, lo segundo más importante que uno tiene que rendir y entregar al Señor es esto. Porque en este mundo todos hemos sido maltratados, abusados. Llegamos al Señor destrozados. Todos tenemos que trabajar con eso. Así que, qué importante es lo que dice aquí. Ese es el primer conflicto. Así que no es un sentimiento, es una decisión. Y el Espíritu Santo te ayuda para cumplir eso. ¿Okay? Hay un versículo que está en 1 Corintios que dice que el Señor no nos va a permitir un pecado o algo que esté más allá de nuestras fuerzas. Dice que no. Y dice también que siempre dará una salida. Así que la palabra es clara en que nosotros podemos, ¿verdad?, cumplir con este mandamiento. No es un sentimiento, es una decisión. El segundo conflicto es el siguiente, en la carne. Ok, está bien, pastor. Perdonar es un mandato. Está bien, pues que venga él y me pida perdón. O que venga ella y me pida perdón. Porque ellos fueron los que me hicieron daño a mí. La Biblia dice en Mateo 5:23, y seguimos en el Sermón del Monte. Mateo 5:23, el Señor dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow. ¿Qué dice ahí? Cuando tú vienes al altar, tú vienes a adorar al Señor, proyéctame el versículo un momentito. Tú empiezas, ¿verdad? Vienes a adorar al Señor, vienes al altar y allí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó entonces allí? Cuando estás en el altar, ¿qué dice el versículo? Allí te acuerdas. ¿Te acuerdas de qué? De que no que tú tienes algo en contra de tu hermano, porque tú eres perfecto, tú eres bueno, santo y ¿verdad? Tú te mereces la del cielo. No. Pero allí tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Quién es el que tiene que ir? Dice ahí. Uno. Uno es el que va a reconciliarse. Dice que tiene algo contra tuya, pero tú vas a reconciliarte. Y la palabra del Señor es maravillosa y no funciona como el mundo funciona. Te hirió. Ven a mí, sana tu corazón, tú decides perdonar y vete tú allá y reconcíliate. Ve tú y pídele perdón. Pídele perdón porque tú albergaste dolor, amargura, rencor, ira, odio hacia esa persona. Ve tú y pídele perdón. Suena bien duro eso, ¿verdad que sí? Pero los que están aquí, que yo sé que aquí hay gente que lleva sirviendo al Señor mucho tiempo, saben los testimonios y lo glorioso de cuando nosotros obedecemos al Señor y hacemos eso. Cómo muchas vidas son impactadas. Muchas vidas. La gente no sabe qué hacer, porque todo el mundo, en este mundo, lo natural es pelear. Y cuando ya tú vas de camino, ¿verdad? Está la persona y tú vas de camino, ya la persona está. Y se muerde la lengua y todo. Pero cuando tú vas, perdóname. Perdóname. Mi corazón se hirió. Dejé que eso creciera. No hubo misericordia.
perdóname. A veces hay cosas que son un poco más fuertes, pero el proceso es el mismo. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad?, ahorita. Otro conflicto es este. Ok, está bien, pastor, yo lo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Yo una vez hablaba de este puntito y traje una canción que la puse más suave, ¿verdad? Una cancioncita que dice: ragierito inmundo, animal rastrero. Y hasta ahí lo voy a dejar. Porque yo creo que esa canción lo que muestra es el rencor y el odio que puede haber hasta más no poder, ¿verdad? Yo lo perdono, pero no olvido. El Señor no te pide que tú olvides eso. Tú no puedes olvidarte de eso, a menos que te dé amnesia, Alzheimer, demencia senil, ¿verdad? O que el Señor quiera hacer una obra en tu vida y te lo borre. Pero normalmente no es que se te va a olvidar lo que pasó. Y no es lo que Dios te está pidiendo. Pero cuando uno perdona y perdona de verdad, ya ese recuerdo no te lastima. Ese recuerdo ya no te lacera. Ese recuerdo ya no modifica tus acciones porque tú has perdonado. El Señor, de hecho, ¿verdad? ¿Se olvida el Señor de las cosas? Le pregunto yo. Nuestro Dios, ¿se olvida de las cosas? ¿Qué ustedes creen? ¿Se le puede olvidar algo? No. Sin embargo, mira lo que Él dice en su palabra. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Jeremías 31, 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo que implica es que ya no tomo eso en cuenta. Y cuando uno perdona, eso es lo que pasa, no es que se te olvida, ya no lo tomas en cuenta. Ahora, si tú con eso, yo perdono pero no olvido. Mira, lo que dicen eso, ese refrán lo que quiere decir es: yo no he perdonado nada. Yo estoy igualito. Y eso es un conflicto que llevamos al Señor también. Cuando nosotros vemos a la parábola del hijo pródigo y uno ve el padre cuando viene el hijo, ve ese perdón, ya, ¿entiendes? No, él sabía lo que había pasado, pero perdón. El cuarto conflicto es posiblemente uno de los más fuertes. Y es aquel que dice: es que me hicieron sufrir tanto. Pastor, no te imaginas lo que me hicieron. No te imaginas. Y yo sé que, wow, es duro. A mí me molestaron sexualmente cuando yo era chiquito. Terrible. Más todo lo que ustedes ya conocen, que no les voy a repetir. Yo recuerdo el testimonio de Rosa Bugal, ya ella está con el Señor, pero fue parte del ministerio de capellanía hospitalaria aquí en la iglesia. Cómo fue una mujer rechazada toda su vida, ¿verdad? O gran parte de su vida, no recuerdo todo el testimonio, gran parte de su vida por su papá, no la quería. Al punto que cuando era una bebé, ella estaba en los brazos de su tía y su papá vino con un arma y le disparó, hiriendo a su tía. No le dieron a ella. Ella me contó eso. Pero Dios la sanó. Dios la transformó. Ahora está con el Señor. En el Señor, o sea, las personas que no pueden perdonar siguen atadas y esclavizadas. En el engaño del mundo,
El mundo nos hace creer y Satanás nos hace creer que mientras tú odies y mantengas ahí a ese que te hizo daño a ti y que te lastimó, mientras tú lo tengas ahí con esa amargura, ese coraje en tu corazón, tú crees que lo estás lastimando a él. No, esa persona está bien, posiblemente, ni se acuerda de lo que te hizo. Tú eres el esclavo. Y el Señor quiere que seas libre. Y la libertad viene perdonando. Pero ¿y las consecuencias, pastor? ¿Y la justicia? Eso le corresponde al Señor. Y la mano del Señor es pesada. Es pesada. Mira, hay testimonios de horror. Hay testimonios de horror. Retomando mi testimonio, cómo Dios me ayudó a sanar. Cuando tú has sufrido, pues siempre tú te ves como víctima. Y tú ves y el victimario está arriba. ¿Verdad que sí? Tú te ubicas ahí porque te han herido. O sea, inconscientemente, inmediatamente tú te pones abajo, ¿verdad? Porque tú eres la víctima. Y el victimario arriba. Y esa es tu perspectiva de las cosas. Y el Señor me cambió, me llevó como parte del proceso de sanidad, me llevó a ver las cosas como Él las ve. No con la perspectiva de una víctima, sino con la perspectiva de Dios por encima de todas las cosas. Y fue tremendo cuando yo leía en estos días acerca de este el testimonio que le estoy contando de Chris Carrier, que en un lugar, en una oración, coincidimos con lo que el Señor hizo conmigo y lo que hizo con él. Y él dice lo siguiente: el Evangelio me permitió ver lo que me sucedió fuera de la primera persona. O sea, esa perspectiva de primera persona, el Evangelio me sacó de ahí a ver con otras perspectivas. ¿Con cuál perspectiva? Con los ojos de Dios. Y Dios hizo eso conmigo. En mi caso, y lo comparto contigo porque puede ser un proceso que Dios te pueda ayudar a ti. En mi caso, mis grandes heridas eran con mis papás, mi papá y mi mamá, por el divorcio, por lo que eso implicó y todo lo que sufrí, todo lo que yo no pude entender. Posiblemente, y nos pasa mucho, a lo mejor malos entendidos, simplemente era la manera en que yo estaba viendo las cosas. O sea, no necesariamente era la verdad, sino una apreciación de las cosas. Pero el asunto es que así, ¿verdad? Yo lo sentía. Y Dios empezó a llevarme a ver a mi papá y a mi mamá como Él los ve y no desde la perspectiva de víctima. En el caso de mi papá, que yo les he dicho antes, ¿verdad? Que en ese entonces yo lo quería ver muerto. Pero a mí no me importaba. No había relación ninguna. Esa era la rebelión. Y Dios empieza a presentarme a mi papá. Cómo a los 18 años se va para la guerra, cómo pisa una mina, cómo pierde una pierna, cómo estuvo en psiquiatría, todo lo que sufrió, todo lo que pasó. Y aún más allá. Porque generalmente cuando uno no ha recibido algo, pues uno no lo puede dar. Solo Dios, ¿verdad?, sabrá lo que pasó. Así que Dios me llevó a verlo ahí. Y poco a poco, ¿tú sabes lo que fue haciendo el Señor? Fue cambiando ese sentimiento de esa amargura, ese coraje, en compasión a mi papá. Ver lo que pasó, lo que sufrió. Porque yo les digo una cosa, mira, detrás de cada persona difícil y que nos ha herido y carácter difícil y esto y lo otro y abuso, detrás de eso, mira, eso tiene su historia, ¿saben? Eso no sale de la nada. Lo que pasa es que nosotros a veces no somos Espíritu Santo para conocer toda la historia. Y con esto yo no estoy justificando nada de lo que se hace mal. Pero Dios utilizó que yo pudiera ver con los ojos de Él para que hubiera compasión hacia ellos. En el caso de mi mamá, el Señor es tremendo porque, y estos son procesos ahí, solos, uno con Él. Mi mamá, cuando yo conocí al Señor, yo estoy saliendo de una relación
que para mí era todo, ¿verdad? Yo les he contado. Yo tenía esta novia, yo estuve con ella y para mí era todo, porque cuando tú estás vives esa vida desolada, de vacía, tú te aferras a lo que sea. Yo me aferré a esa muchacha, pero como yo estaba tan mal, pues la maltraté, o sea, y ella pues, eso se apagó todo, ella no quería estar conmigo, yo finalmente la dejo, y cuando la dejo pues caigo en esta depresión, esta cosa, ¿verdad? Y después tuve el accidente de la motora, después conocí al Señor, y aquí estamos. Ese es el resumen. Pero cuando el Señor me está llevando a perdonar a mi mamá, que también había tanto resentimiento, porque no entendía muchas cosas también. El Señor me dice, ¿cuántos años tú estuviste con esa novia que tuviste? Y yo, esto es acá, ¿verdad? Yo, 2 años. 2 años y te querías morir. Y es verdad. Me quería morir. Y el Señor me trae estos pensamientos. ¿Cuánto tiempo estuvo tu mamá con tu papá? 17 años. 4 hijos. Ella nunca había trabajado. Ese fue su único novio. Él la abandona por una mujer que me llevaba 2 o 3 años a mí. Yo tenía unos cuantos años a mí, yo tenía 15 años. ¿Y cuánto tú estuviste con tu novia? 2 años. Y te querías morir. ¿Qué hizo el Señor? El Señor me llevó a verla con los ojos de Él. Compasión. Y lo que se hace mal, pues mira, se hace mal y, ¿verdad? Y se pagan las consecuencias. Y en ese sentido, todos pagaremos consecuencias, porque ¿quién está aquí que no haya hecho algo mal? Pero es el asunto de la sanidad del corazón. El Señor hizo eso conmigo, como parte del proceso. Vamos a leer en Mateo 18, del 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 denarios. 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira, él dice, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ustedes van a ver de qué era la deuda, lo van a ver ya mismo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, ese que debía 10,000 talentos, le debían a él 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué tú vas a hacer, iglesia amada? ¿Qué tú vas a hacer, hermano, hermana querida? ¿Tú crees que puedas decirle al Señor, Señor, yo tengo el derecho
de retener el perdón. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso? Pero no podemos entender bien esta historia. Los que lo estaban escuchando entendían muy bien. Entendían lo que era un denario, lo que eran los talentos, lo que implicaban 10,000 talentos. Pero aquí nosotros, ¿verdad?, no entendemos la magnitud. Así que les voy a explicar. Un denario era el salario de un día de un obrero en aquellos tiempos, ¿no? Si nosotros vamos a, ¿verdad?, a hacer la equivalencia a nuestros días, un día de trabajo aquí en Puerto Rico, un salario mínimo es 9.50 horas, lo que representa $76 diarios. Eso es un día. Así que un denario representaba en nuestros tiempos $76, un día de trabajo. Un talento, la equivalencia en denarios era 6,000 denarios, un talento. Así que 100 denarios, que fue lo que le debían al que se le perdonó la deuda de los talentos. 100 denarios, al día de hoy, representa la cantidad de $7,600. O sea, estamos hablando de 100 días de trabajo. Era lo que le debían al que le perdonaron la deuda grande. 10,000 talentos, ¿tú sabes cuántos denarios son? 60 millones de denarios. 10,000 talentos. Y tú sabes lo que representa en dinero 60 millones de denarios, que era lo que le debía al rey. 4.56 billones de dólares. 4.560 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos días tenía que trabajar? Que él le dijo, ten paciencia conmigo para pagártelo. Tenía que trabajar 60 millones de días para poder pagar la deuda. Si lo ponemos en años, trabajando 7 días a la semana, tendría que trabajar 164.383 años y medio para saldar la deuda. ¿Por qué es importante esos números? ¿Por qué son importantes esos números? Porque te muestra ahí realmente el mensaje de esa palabra. Porque ese que le debía el Señor no había manera que él le pudiera pagar. Y lo que representa esa palabra del Señor ahí, en Mateo, es precisamente lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. La deuda que Dios nos ha perdonado a nosotros. Sin embargo, nosotros, que se nos ha perdonado eso, no estamos dispuestos a perdonar al que nos debe 100 denarios. Cuando entendemos lo que Dios nos ha perdonado, ¿cómo podemos nosotros retener el perdón a alguien? Una de las definiciones de la Real Academia Española de perdonar es renunciar a un derecho. Nosotros sabemos que no tenemos ninguno, pero utilizando esa misma definición, ¿qué tú vas a hacer cuando tú comparas ese amor de Cristo y cuánto Cristo te perdonó a ti? Hay libertad. Hay libertad cuando tú perdonas. Hay libertad para ti. Hay sanidad. Tus hijos no tienen que beber esa amargura. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Y por ahí, ¿verdad?, podríamos seguir, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, yo sí quiero leerles algo, sí, antes de terminar. Y es que, preparándome, encontré un artículo de la Clínica Mayo. Ustedes conocen la Clínica Mayo, ¿verdad? De tratamientos de cáncer, otras cosas. Y ellos tienen un artículo sobre el perdón. Y hacen esta pregunta en ese artículo. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? Dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a mejor salud y más tranquilidad, dicen ellos, ¿verdad? El perdón
puede llevar a lo siguiente. Y mira el listado de los beneficios de perdonar que ofrece Clínica Mayo. Relaciones más sanas, mejor salud mental, menor grado de ansiedad, estrés y hostilidad, menos síntomas de depresión, disminución de la presión arterial, mejor salud del corazón, mayor autoestima. Y bueno, tremendo. Eso es verdad. Pero el enfoque de la palabra del Señor no puede ser nosotros. Es verdad que recibimos bendición, sanidad, paz. Eso es verdad. Pero con esto lo que queremos es glorificar al Señor. Darle gloria, decirle que Él es bueno. Darle gracias por el perdón sobre nuestra vida. Y para que el mundo vea, esta gente está loca. ¿Cómo perdonan? ¿Cómo aman? ¿Cómo es eso? Eso es Cristo. Y ser testigos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque no somos esclavos del pecado. Gracias, Señor, porque podemos amar, perdonar por tu gracia a aquellos que nos han ofendido. No olvidamos, Señor, también que nosotros hemos ofendido a otros. Gracias por tu perdón, Señor. Mira cada vida que está aquí, Señor. Rompe las cadenas en este día. Que puedan perdonar a quienes les hirieron. Que si no pueden solos, que busquen ayuda en la iglesia. Con el propósito de darte gloria a ti, Señor, y obedecerte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero preguntar si aquí hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor. Pero es posible que aquí haya alguna persona que ha escuchado ya el mensaje, no solamente el de hoy, sino el mensaje del Evangelio donde te dice, ¿verdad?, que Dios te ama. De tal manera Dios te amó. Pero claramente la Escritura dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Todos. Y ese pecado en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, hizo separación, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. Por eso es que no podemos disfrutar esa relación con Dios por causa del pecado. Y si tu pecado no es confesado, si tú no te arrepientes, es imposible alcanzar la salvación. Es necesario que te arrepientas, que reconozca tu pecado. Y a los que se arrepienten, a esos dice la palabra, que entonces reciben el perdón de sus pecados y la vida eterna. A los que se arrepienten. A los que creen en Jesucristo, porque no hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otros caminos. No, es que yo voy a la iglesia. ¿En dónde en la Biblia dice que tú te salvas por ir a la iglesia? No, pero es que yo ayudo a las personas. ¿En dónde en la Biblia dice que tú te salvas por ayudar a las personas? La salvación está solamente en Cristo Jesús. Un camino. Los que se arrepienten y creen en Él y rinden su vida a Él, Él los hace hijos de Dios. Y la palabra nos pide, ¿verdad?, que lo confesemos públicamente. Yo no puedo ser un seguidor de Cristo callado. Es una contradicción. Tengo que confesarlo públicamente. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que hoy, reconociendo esas verdades, que es pecador, reconociendo el amor de Dios, la gracia de Dios, entendiendo, sabiendo que tiene que rendir su vida al Señor, que necesita de Él y quiere hoy, ¿verdad?, entregar su vida al Señor. Yo le pido que levante su mano si aquí hay alguien que quiere tomar esa decisión, decirle, Señor, perdóname. Sé que me estás llamando, ¿verdad? Rindo mi vida a ti. Alguien que reconcilia su vida con el Señor. Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? No quiero salir de aquí sin pedirte perdón y rendir mi vida a ti, Señor.
Si tú estás aquí y la palabra y el mensaje, el Espíritu Santo te ha mostrado que tú no has perdonado unas áreas, no has perdonado unas personas, que no puedes seguir así. Yo quisiera orar por ti, ¿verdad? Así que vamos a orar juntos. Te pido que te pongas de pie si el Espíritu Santo te ha mostrado eso. Esos que se han puesto de pie, una vez completen el proceso del perdón delante del Señor, que ya ustedes estén listos, seguros, ¿verdad? Que Dios ha trabajado con ustedes, que han perdonado, han saldado esa deuda. Tienen que ir a reconciliarse, tienen que ir a pedir perdón a esa persona. Yo te digo una cosa, a veces cuando tú vas a pedir perdón, pasan cosas hermosas, ¿verdad? La otra persona se quebranta, te pide perdón también. Pero no siempre es así. A veces no. Yo he sabido de personas que van a pedir perdón a una persona. No a reclamarle, porque no puede ser, mira, yo vengo aquí para decirte que yo te perdono por lo que tú me hiciste. No. Van a pedir perdón. Yo quiero que me perdones. Pero aún así yo he conocido personas que han ido y la persona en ese momento lo ha herido también. Eso puede pasar. Por eso es que es importante, recuerden que esto es one way, no es two ways, de aquí para allá. Pero te lo digo para que te prepares, ¿verdad? Vaya desinteresadamente, no esperando nada a cambio. Vengo a pedirte perdón. Y en lo que te podamos ayudar, pues aquí estamos. Padre, mira estas vidas que se han puesto de pie, Señor. Tú conoces cada caso, cada situación, cada dolor, cada trauma, lo que sea, Padre. Pero sabemos también, Señor, que para ti, Padre, absolutamente nada es imposible. Que tú tomas, Señor, los corazones lacerados, Señor, y tú transformas, Señor, y tú sanas, y tú levantas, y tú restauras. Y tú eres glorificado, Señor. Yo te pido, mira estas vidas, Señor, que esto se traduzca, Señor, en unos testimonios maravillosos, porque ellos han estado dispuestos a obedecerte a ti, Señor. Ellos han estado dispuestos a reconocer cuánto tú les has perdonado y no retener el perdón a nadie. Señor, que eso se traduzca, Señor, inclusive, si es tu voluntad, en que muchos vengan a Cristo, vengan a ti, Señor. Bendícelos, Padre, gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Rey de Gloria. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.